No es nada más lo electoral, es una dimensión social, es la lucha contra la desigualdad económica, la corrupción y la impunidad, es la reivindicación de las demandas de la mayoría, es arriba los de abajo, sin que eso signifique literalmente abajo los de arriba. Significa, eso sí, abajo los privilegios. Se trata pues de crear una nueva política, y el cambio hacia una nueva política no se hará cuando se acceda al poder. Se empieza a construir ahora o no será viable, en la medida en que esa nueva política se vaya manifestando y extendiendo en México por influjo del PRD. El contrapoder del partido tendrá más posibilidades de convertirse en pleno poder que entrando al juego de la política tradicional. Es a donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Se trata, entonces, de crear una nueva política cuya moral nos dé la fortaleza suficiente para resistir y no sucumbir a los siempre presentes cantos de las sirenas. Debemos insistir en que lo nuestro no es la lucha del poder por el poder, sino que deben prevalecer las convicciones, la mística. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. No es solo la lucha por cargos públicos lo que debe movernos. Lo principal es la lucha por los ideales y por las causas que defendemos. En todos los dirigentes de izquierda debe haber humildad. El poder es humildad. Es un error pensar que lograrán la gobernabilidad con manipulación y autoritarismo. Algún día entenderán que los negocios lícitos no florecerán sin justicia y democracia. El cambio es imprescindible. No puede haber tranquilidad, seguridad pública ni paz social en un mar, en un océano de desigualdad, pobreza e imposiciones. Parece como si se hubiese cumplido al pie de la letra la profecía de Richard Lassing, secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson, que en 1924 recomendó: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto nos llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de los Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos, y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Hablo de inversión, no de gasto. Es inversión porque el objetivo principal de cualquier gobierno debe ser el de procurar el bienestar del pueblo, contribuir a la felicidad de la gente. Además, donde hay justicia, también hay tranquilidad, armonía, seguridad, paz social y, en pocas palabras, hay una sociedad mejor. ¿Qué se le está dando como opción al cerrárseles las puertas de la educación? Nada. Se les está empujando a que tomen el camino de las conductas antisociales. Es un absurdo, es criminal lo que hacen los tecnócratas y la oligarquía con su política económica, y luego se espantan. ¡Cuánta inseguridad! ¡Cuánta delincuencia! Pero ¿cómo no va a haber inseguridad? Raro sería que no hubiera delincuencia con la política económica que aplican, totalmente excluyente. ¿Qué opción les dejan a los jóvenes? Si excluyen en lo educativo y ni siquiera hay empleo, en pocas palabras han cancelado el futuro de millones de mexicanos. Una vez fui a una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial, siendo presidente de ese organismo Claudio X González, que es muy reaccionario y fue uno de los que participaron en el fraude electoral del 2 de julio. Ese día me llegaron a plantear que debía quitar el subsidio al boleto del metro. Para ellos todo debe ser negocio. ¿Por qué el subsidio al metro? Si el boleto te cuesta 4 o 5 pesos, ¿por qué lo das en 2? ¿Por qué subsidias? Por eso, con estas personas no nos entendemos. Tenemos concepciones políticas distintas. Para ellos, lo que se destina a apoyar a los pobres es populismo, es paternalismo. Pero cuando se trata de rescatarlos a ellos, como se hizo con el Fobaproa, cuando se trata de los rescates financieros, eso no es populismo o paternalismo, eso es fomento o cambio estructural. Al diablo con esas interpretaciones, con esa concepción. A mí no me genera ningún problema
de conciencia el que se destinen recursos para apoyar a la gente humilde. Repito, esa es la función principal de un gobierno democrático. Por eso son las discrepancias. Estos personajes de las cúpulas empresariales son gente muy atrasada y actúa con mucha hipocresía. Se la pasan en la iglesia, pero no saben qué es el cristianismo, no tienen amor al prójimo, son totalmente egoístas, los tiene enfermos y es su verdadero Dios. El mercado puede atender a quienes tienen para pagar una universidad privada, pero el Estado está obligado a garantizar el derecho de todos a la educación. Si no hay presupuesto para las universidades públicas, se dejará sin la posibilidad de estudio a la inmensa mayoría de los jóvenes del país, que no tienen recursos económicos para pagar las cuotas de las universidades privadas. Un gobierno democrático debe tener como tarea principal la creación de escuelas preparatorias y universidades públicas. La justificación es elemental. No queremos que la educación se convierta en un privilegio. De manera sincera, creo que lo más trascendente del gobierno que me tocó dirigir y, sin duda, lo que más me llena de orgullo es haber llevado a la práctica el principio de que, por el bien de todos, primero los pobres. Y no es discurso o retórica. Durante este gobierno se destinaron 64,000 millones de pesos a programas de desarrollo social. Se trata de la inversión más importante para el bienestar de la gente en toda la historia de la capital. Por convicción desde el inicio, decidimos actuar al mismo tiempo sobre las causas y los efectos. Lo primero fue mejorar las condiciones de vida, crear empleos y expectativas de superación. En este terreno se avanzó considerablemente y por eso, en buena medida, no se desbordó la incidencia delictiva. Desde mi particular punto de vista, combatir la inseguridad y la delincuencia depende, por decirlo de manera muy general y esquemática, en 70% del bienestar de la gente, en 20% de no permitir la corrupción y el 10% restante corresponde a la perseverancia y el profesionalismo de las autoridades competentes. El dolo y la mala fe es de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago pegado a principios. Uno de estos es precisamente hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que puede representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Atendamos lo evidente. Hoy en México se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos, contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la ciudad, de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda, y de apoyo a los más humildes y olvidados, se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional. Este es el fondo del asunto. Por eso y por ninguna otra causa nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos con miras a las elecciones de 2006. Quienes me difaman, calumnian, acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista. Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales. Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra. Son los que, al mismo tiempo, consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos, que es también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo demasiado que se le entrega a minorías rapaces. Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas. Son los que han triplicado en 20 años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante. No obstante, su serie de fracasos que dan como resultados el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo. Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y a los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores, que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé, por favor, una limosna.
Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias, son los que han convertido al país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia. Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza. Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país, y a quien lanzan en mi contra para impedir el avance del movimiento de transformación nacional. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los amigos de Fox, del Pemex Gate y de otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y me juzgan, a mí me van a desaforar, a encarcelar y a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por intentar abrir una calle para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo, del privilegio, han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Ese es el Estado de Derecho que pregonan? ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿De cuál Estado de Derecho hablamos si solo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia? ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo para sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal? No, señoras y señores, eso no es el Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser. El derecho que ha imperado ha sido el del dinero y del poder por encima de todo, el derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo. También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Diputadas y diputados, como deben suponer, estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad, que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia. Lo repito, no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza, porque, sencillamente, no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia. Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas. Nada, ni siquiera las aspiraciones al cargo más elevado de la República, podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios. No soy un ambicioso vulgar, no llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo, ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Claro está que otros diputados, los menos desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro, pero los que van a votar en mi contra y los que cobardemente se abstendrán pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado un desafuero patriótico
porque la condena de ustedes todavía tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos, o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir: con esto empieza el Estado de Derecho en México. Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal. Repito, de cuando acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho, entonces me van a juzgar. Pero no olviden que todavía falta a que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Dije muchas veces que el país ya no aguantaba más cambios cosméticos, que se requería un cambio de fondo, y eso solo es posible con la participación activa, consciente y comprometida de la mayoría de los mexicanos. La convocatoria fue amplia e incluyente. Sostuve que contábamos con el apoyo de los militantes y simpatizantes de los tres partidos de la coalición PRD, PT y Convergencia. Pero ese importante respaldo no era suficiente para la gran tarea de transformación progresista que teníamos por delante. Estaba la unidad de todos, de mujeres y hombres de buena voluntad. En consecuencia, durante la precampaña se construyeron redes ciudadanas, participaron quienes no tienen militancia partidista. Incluso llamó a convencer a militantes de base del PRI y del PAN, porque con ellos no tenemos diferencias de fondo. Ellos están igual de amolados y esperanzados como la mayoría de nuestro pueblo. Las diferencias las tenemos con los dirigentes de esos partidos y con sus verdaderos jefes, los que se creen amos y señores de México. Desde el principio dije que no quería llegar a cualquier costa a la presidencia de la República, dejando trozos de dignidad en el camino. Con mucha claridad sostuve que no quería el cargo para pasármela pagando facturas a potentados, a lampa de la política, que no quería llegar atado de pies y de manos, sino con absoluta libertad, para poder cumplir con el compromiso de transformar al país. Durante la campaña, un importante hombre de negocios me ofreció $5 millones. Como me apenó decirle en el momento y de manera rotunda que no, más tarde por medio de otra persona me insistió en que daba el dinero. Siempre pensé que eran 5 millones de pesos, pero llegó el momento en que el enviado me aclaró que eran $5 millones. Por curiosidad, se me ocurre preguntarle: ¿y cómo me los daría? Me contestó: en efectivo. ¿Pero cómo? ¿En maletas? No, me respondió: en un paquetito, son billetes de $1,000. Nunca he visto un billete de $1,000, ni siquiera sabía que existían. Mi respuesta fue: gracias, no los necesito. Lo interesante es que pasó el tiempo, nos hicieron el fraude y meses después leí una declaración de este personaje influyente que pedía la privatización de Pemex. Si hubiera aceptado el dinero ante ese pronunciamiento, tendría que haber permanecido callado. No había podido decir nada, y si me hubiesen respetado el triunfo, ese mismo personaje me estaría casi exigiendo que privatizara Pemex. Tampoco engañar a nadie. No es cosa de recibir dinero, hacer compromisos y no cumplir. Eso es perverso y temerario. En un nivel menor, porque estamos hablando de la gran mafia de la política mexicana. Cuando en campañas de gobernadores o de presidentes municipales se recibe dinero o se hacen tratos con el narcotráfico, si se cumplen los acuerdos, se cae en la esfera del derecho penal, en el delito de asociación delictuosa, y si no se cumple, la delincuencia organizada no perdona. Por eso, yo no engañé a nadie, actué con franqueza, traté de convencer y persuadir de que era necesario un cambio real, y que nuestro triunfo no significaba una amenaza para nadie. Incluso afirmé que aún a las cúpulas podría convenirles porque ya no es posible mantener el país tan deteriorado, pero no fueron capaces de entender ni de aceptar nada. Decidieron optar por el fraude y robarnos la elección. Prefirieron seguir viviendo en el mundo de los carros blindados y rodeados de guaruras, permaneciendo por largas temporadas en el extranjero, en vez de contribuir a la renovación de la vida pública del país. Nuestra propuesta significa progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Estamos a favor de la modernidad,
pero forjada desde abajo y para todos. En consecuencia, nos comprometimos a empezar a pagar la deuda que tenemos con las comunidades y con los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima de nuestro país. Asimismo, reafirmé que la política exterior de nuestro gobierno se sujetaría a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Íbamos a tener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, porque llevaríamos a cabo una política exterior mesurada, nada protagonista, no seríamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Aplicaríamos el criterio de que la mejor política exterior es la interior, en el entendido de que si hacemos bien las cosas en nuestro país, si hay progreso, justicia, seguridad y paz social, van a respetarnos afuera. Dijimos también que no nos meteríamos en asuntos de otros pueblos y otros gobiernos porque no queremos que nadie intervenga en los asuntos que solo competen a los mexicanos, como país libre y soberano que somos, y subrayé que el presidente de México no sería pelele de ningún gobierno extranjero. Propusimos dar un enfoque social al problema de la inseguridad pública. Sostuvimos que la mejor manera de enfrentar a la delincuencia depende de crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo. Claro está que también hay que atender los efectos, combatir la corrupción en los cuerpos policíacos, no permitir que se asocie la delincuencia organizada con el gobierno, porque entonces no hay fronteras, no hay autoridad. No caeríamos en la torpeza de combatir una banda y proteger a otra. La ley tiene que aplicarse por parejo y sin contubernios. Ante la insistencia de nuestros adversarios en que nuestra propuesta de crecimiento, empleo y bienestar provocaría el endeudamiento del país, muchas veces dije que actuaríamos de manera responsable, mantendríamos el control de las variables macroeconómicas y no habría déficit público, es decir, no gastaríamos más de lo que recaudáramos. Se garantizaría la autonomía del Banco de México y se controlaría la inflación. En pocas palabras, habría un manejo técnico, no ideológico de la economía. Además, sostuve que nuestra fórmula para financiar el desarrollo no requería la contratación de deuda pública ni el aumento o la creación de nuevos impuestos. Nuestra propuesta para obtener recursos y financiar el desarrollo se sustenta en tres grandes decisiones. Primero, combatir la corrupción, no permitir que sigan robando el presupuesto que es dinero del pueblo. Siempre he sostenido que nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, que esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído también que a la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque ello permite liberar fondos para el desarrollo. Segundo, aplicar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar. Con ese propósito se reduciría el costo del gobierno, que paga la sociedad. Teníamos bien estudiado cómo ahorrar desde el primer año 100,000 millones de pesos, lo cual implicaba terminar con los privilegios en las altas esferas de gobierno. Repito, en ninguna circunstancia, menos aún en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico, pueblo pobre. Tercero, terminar con los privilegios fiscales. En México tenemos una evasión fiscal de 50%. Somos de los países con más privilegios fiscales en el mundo. Por ejemplo, los influyentes, los que están cerca de la Secretaría de Hacienda o de Los Pinos, no pagan impuestos y cuando los pagan se los devuelven. Pagan impuestos los integrantes de las clases medias, pequeñas y medianos empresarios, comerciantes, profesionales y el pueblo raso, pero no los de arriba. Esto se iba a terminar y con ello se fortalecería la hacienda pública y habría recursos suficientes para financiar el desarrollo del país. Según nuestros cálculos, evitando la evasión fiscal y terminando con los privilegios que significan los regímenes especiales para las grandes corporaciones económicas y financieras, íbamos a obtener desde el primer año de gobierno alrededor de 200,000 millones de pesos anuales de ingresos adicionales.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental. Se convierte en un asunto de supervivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres. Representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer. El 20 de noviembre también hablé de que ejercería una presidencia itinerante. 3 días de la semana, lunes, martes y miércoles, atiendo asuntos públicos en la Ciudad de México, y jueves, viernes y sábado y domingo me dedico a recorrer los 2.500 municipios de nuestro país, para crear la organización ciudadana más importante que se haya visto en toda nuestra historia, y llevar a cabo desde abajo y con la gente la transformación política, económica, social y cultural que requiere México. ¿Qué fue lo que hicimos? Asumimos nuestra responsabilidad histórica, rechazamos el fraude, desconocimos al gobierno usurpador, declaramos abolido el régimen de corrupción y privilegios, mandamos al diablo a sus instituciones, protestamos y lo seguiremos haciendo con responsabilidad y con apego a los principios de la resistencia civil pacífica. Pero lo más importante de todo es que tomamos la decisión de crear el espacio de la Convención Nacional Democrática, construir el gobierno legítimo y seguir luchando hasta lograr la verdadera transformación de México. Vamos a reafirmar nuestra convicción de que sin maíz no hay país. Mantenemos la idea de que salvar a México es salvar al campo, a los campesinos y a los indígenas. Seguimos demandando que coman los que nos dan de comer. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Por ningún motivo vamos a permitir la entrega del petróleo a particulares. Nuestros recursos energéticos deben ser la palanca del desarrollo nacional. Y tengamos en cuenta que a pesar de la mala administración que prevalece en Pemex, en la actualidad, de cada peso de presupuesto, 40 centavos provienen de los ingresos petroleros. Si se entrega el petróleo a particulares, ¿cómo se integraría el presupuesto? ¿Cómo se impulsaría el desarrollo? ¿Cómo financiaríamos la educación, la salud y el bienestar de los mexicanos? Hola amigos de la Oveja Trasquilada, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. En esta ocasión tuve la oportunidad de encontrarme con el libro La mafia nos robó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, quien es actualmente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ha escrito diferentes libros. Yo encontré este libro en el Bazar de Libros, la Casa del Libro Económico en Cuernavaca, Morelos, y me costó 10 pesos. Entonces lo vi y no pude resistirme a la oportunidad, así que lo compré, lo empecé a hojear. Lo primero que me llamó la atención fueron las diferentes fotos que pone en el libro, donde habla un poco de su vida familiar, muy poco de su vida familiar, sobre todo habla de su carrera política y de su ideario o de los principios de su transformación que planea desarrollar en el país, lo que es llamada la 4T. Bueno amigos, el libro de manera general me ha gustado, es un libro que leí rápidamente, es muy sencillo su lectura, letra grande, a pesar de que tiene 300 páginas, lo pude leer en unas, que serán unas 6-7 horas, y bueno, me ha gustado cómo hace toda la descripción de su historia, iniciando desde que nació en Tabasco, cómo se acercó a la política, cómo trabajó en diferentes organismos gubernamentales, trabajó incluso en un gobierno priista y posteriormente está involucrado en la formación del PRD. También habla sobre su paso como jefe de gobierno de la Ciudad de México y nos platica sobre las diferentes problemáticas o contratiempos que ha tenido en el aspecto político, en el aspecto, digamos, de negociación con los diferentes actores políticos, pero sobre todo nos habla y hace énfasis en la dificultad que ha sido el cambiar este sistema político en el cual actualmente vivimos. Un sistema político que se caracteriza por desigualdad económica, donde hay muy pocos ricos que tienen muchos recursos, mucho dinero,
y hay muchísimos pobres que tenemos muy poco. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención, que sea un gobierno, o mejor dicho, que sea él un presidente que se enfoque mucho en aspectos humanistas. Esto no es común, tal vez se ha visto un poco con Pepe Mujica, pero no es común en diferentes gobiernos actualmente a lo largo y ancho del mundo. Es por eso que personalmente a mí lo que me llama mucho la atención es realmente comprobar que sea genuino Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a que yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con su política, con sus postulados. Y él mismo lo menciona, vamos, ¿quién no puede estar de acuerdo con acabar la corrupción, con acabar con la impunidad, con la injusticia en un país? Lo que personalmente me gustaría comprobar es que él sea una persona genuina, que esté hablando con verdad. Ojalá y tuviera la oportunidad de irlo a conocer personalmente, preguntárselo, ver a sus ojos, ver sus manos y saber de alguna manera, o mejor dicho, con esta manera, de esta forma, si está hablando con la verdad. Bueno amigos, no entro en polémica, no entro más en discusión, ustedes pueden estar a favor o en contra. Realmente ahora mismo en el país se vive esta confrontación. Una confrontación que es bastante desigual, ya que la mayor parte de los habitantes estamos de acuerdo con la política que está haciendo el actual presidente. Sin embargo, bueno, hay un porcentaje de la población que no lo está. Entonces, pues vamos, no queda más que seguir y bueno, y por la vía democrática continuar con este o con otros gobiernos. Amigos, gracias por ver, gracias por escuchar, suscríbanse, estamos a punto de llegar a 1000 suscritos en La Oveja Trasquilada.